¿Qué tipo de dolor es el que nos tiene que hacer alertar? Yo cuando evalúo a una paciente que consulta por dismenorrea hago preguntas claves. Por ejemplo, una dismenorrea severa, que es aquella que inhabilita la actividad cotidiana, que requiere analgesia endovenosa o que tomas analgésico y no lleva resolución del cuadro. Es una dismenorrea que hay que evaluar. Y usualmente la dismenorrea secundaria va muy relacionada con la presencia de endometriosis. Anteriormente, para llegar a un diagnóstico de endometriosis podía pasar 8 años de una mujer yendo de una consulta a otra. Actualmente los protocolos no plantean que la endometriosis sea un diagnóstico quirúrgico. Es decir, no tenemos por qué tener una mujer 8 años de angustia buscando tener una resolución de su cuadro. ¿Qué porcentaje de la población sufre de endometriosis? Es relativamente alto. Sí, es muy frecuente, es más o menos un 10%. ¿Un 10% es mucho? Sí. O sea, un 10% de mujeres sufriendo, y además con diagnósticos tardíos. Exactamente. O sea, aquí supongo que hay un factor social, psicológico de la capacidad de aguante que tenemos las mujeres, ¿no? Totalmente. Y de que se nos ha invitado a normalizar el dolor con la menstruación. Sí. Y no hay nada menos cierto que eso. Hola, buenos días. Estamos en el podcast de salud de Asunción Clínica con Diario Vasco y Saludalia. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora Jessica Fernández, médico adscrito al Servicio de Ginecología de Asunción Clínica. Hola, Jessica. Hola, Regina. Y hoy vamos a hablar de la dismenorrea, del dolor de la menstruación, que afecta a un alto número de mujeres de todas las edades, llegando incluso a interferir en sus actividades diarias, incluso laborales. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué es la dismenorrea? ¿Por qué se produce? Sí, la dismenorrea es el dolor asociado con la menstruación. Nuestro útero, vamos a imaginarnos que tuviese una capa interna, que yo lo hablo que es como una tarta que crece mensualmente, y es la que llamamos endometrio. Cuando esa tarta caduca, porque no ocurre un embarazo, pues libera prostaglandinas. Y esas prostaglandinas provocan contracciones del músculo del útero y generan dolor. Dependiendo del umbral del paciente, ese dolor puede ser más o menos intenso y expresarse como una dismenorrea. Hay casos que no es una situación fisiológica como la que estamos hablando, sino que hay algunas enfermedades asociadas y es lo que nosotros hablamos de dismenorrea secundaria. Por tanto, no hay que normalizar el dolor con la menstruación. La invitación es acudir al ginecólogo, donde se ofertarán soluciones para la dismenorrea primaria y donde pues, se buscará un plan de trabajo para abordar la patología y la enfermedad que esté ocasionando la dismenorrea secundaria. Me supongo que habrá niveles, ¿no? Porque hay ciertas molestias que siempre entiendo que van a venir asociadas al momento de la menstruación y que además varían a veces de mes a mes, no siempre te duele igual cada mes. ¿Qué tipo de dolor es el que nos tiene que hacer alertar? ¿Depende del ciclo de umbral de la persona o no? ¿Hay una serie de síntomas que...? Yo cuando evalúo a una paciente que consulta por dismenorrea hago preguntas claves que me dicen, mira, estos son signos de alarma. Entonces, por ejemplo, una dismenorrea severa, que es aquella que inhabilita la actividad cotidiana, que requiere analgesia endovenosa o que tomas analgésico y no lleva resolución del cuadro. Es una dismenorrea que hay que evaluar. Una dismenorrea que es aquel dolor que ocurre no el primer día de la menstruación, sino que a medida que va pasando el periodo menstrual se va intensificando. Eso tiene que llamarnos la atención. Una dismenorrea que al inicio del desarrollo reproductivo era menos intensa, pero a medida que pasan los años va progresando y que incluso llega un momento que no guarda relación con el ciclo menstrual. Puedo tener dolor con la menstruación o entre menstruaciones. Eso llama la atención. Y si hay asociación durante la menstruación con otros síntomas como dolor para evacuar, dolor para orinar o dolor permanente con las relaciones sexuales, nos tiene que llamar la atención. ¿Esta dismenorrea qué relación tiene con la endometriosis? ¿Estamos hablando de lo mismo o son dos patologías? Sí, es que usualmente la dismenorrea secundaria va muy relacionada con la presencia de endometriosis. Anteriormente, para llegar a un diagnóstico de endometriosis podía pasar 8 años de una mujer yendo de una consulta a otra hasta que se planteaba una laparoscopia diagnóstica y se evidenciara en la laparoscopia los focos de endometriosis.
Actualmente los protocolos no plantean que la endometriosis sea un diagnóstico quirúrgico. Es decir, no tenemos por qué tener una mujer 8 años de angustia buscando tener una resolución de su cuadro. Entonces, ahora, ante una sospecha de endometriosis, que fue la que te dije, una dismenorrea secundaria que provoca esos signos clásicos de alarma, que no mejora con la analgesia, que progresa en el tiempo, que tiene dolor con la evacuación o el momento de la micción y la menstruación, nos tiene que hacer sospechar que hay una endometriosis y por tanto aplicar tratamiento precoz. ¿Y qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna, en donde ese tejido endometrial que les comenté que caduca cada mes, en todas las mujeres nos pasa, y nosotros tenemos durante la menstruación algo que llamamos menstruación retrógrada, que es que ese endometrio, además de ser expulsado, pasa por trompas uterinas hacia la cavidad, ¿vale? En la mayoría de las mujeres, nuestro sistema de defensa, nuestros glóbulos blancos están preparados para barrer ese endometrio que cayó en la cavidad por menstruación retrógrada. Pero en las pacientes con endometriosis, este es uno de los postulados porque hay varias teorías, pero esta es la principal, ese endometrio llega a implantarse y enraizarse en la cavidad y provoca pues adherencias pélvicas, o se implanta en el ovario y provoca el clásico endometrioma, que es un tumor de ovario benigno. ¿Qué pasa? Que como toda adherencia, pues provoca distorsión de la anatomía, provoca dolor, provoca dificultad para embarazo y un pequeño porcentaje, menor de 1%, puede llevar a un cáncer endometrioide. Bueno, o sea, que es una enfermedad benigna, pero... Benigna con cuidado. Entre comillas. Sí. ¿Qué porcentaje de la población sufre de endometriosis? Es relativamente alto. Sí, es muy frecuente, es más o menos un 10%. Un 10% es mucho. Sí. O sea, un 10% de mujeres sufriendo, y además con diagnósticos tardíos estamos... Exactamente. O sea, aquí supongo que hay un factor social, psicológico de la capacidad de aguante que tenemos las mujeres, ¿no? Totalmente. Y de que se nos ha invitado a normalizar el dolor con la menstruación. Sí. Y no hay nada menos cierto que eso. Exacto, esto es importante, que no hay que normalizar el dolor. Una cosa son las molestias, es normal sentirse molestias, entiendo la hinchazón, cierto retortijón, ¿no? Pero dolor, como has dicho, que te imposibilite hacer una vida normal, que no te sirvan los analgésicos, no es normal. No es normal y no tenemos que aceptarlo con normalidad. Una vez que se diagnostica la endometriosis, ¿qué tipos de tratamientos se suelen llevar a cabo? Sí, por escalera. Es por escalera. La endometriosis es una enfermedad hormonodependiente. Entonces, eso a veces cuesta al paciente aceptarlo, pero como les dije, es un endometrio que está en una ubicación ectópica, fuera de la cavidad uterina. Pero, aunque esté fuera de su ubicación original, sigue respondiendo a las hormonas, sigue respondiendo al ciclo menstrual. Y lo que a nosotros nos interesa es atrofiarlo, tornarlo inactivo en su máxima expresión. Entonces nos valemos inicialmente a anticonceptivos, porque bueno, son económicos, a mí no me genera realmente mayor mella psicológica pensar que me estoy tomando un anticonceptivo, porque además me previene embarazos en edad reproductiva. Sí, hay otras cosas. Y que evidentemente al atrofiar estos focos de endometrio, pues disminuye las alteraciones anatómicas con el riesgo futuro de fertilidad y, bueno, disminuye el dolor. Entonces, lo primero es anticonceptivos, ¿vale? Los podemos utilizar en el régimen tradicional, en un régimen extendido o en un régimen continuo, de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿vale? Paralelamente utilizamos analgesia, evidentemente. Si el paciente no tiene respuesta a este tipo de tratamientos, pues hacemos recursos de los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, que es como inducir una menopausia prematura. Pero colocamos un pequeño suplemento de estrógenos para no tener los síntomas asociados a esa depresión estrogénica máxima que ocurre en una menopausia, que es lo que llamamos terapia BAT. Si todavía en ese segundo escalón de tratamiento no hay respuesta, pues serían las pacientes que tienen planteamiento quirúrgico, que es la endometriosis que no hace respuesta a tratamiento farmacológico, aquellos endometriomas que tienen sospecha de carcinoma endometrioide, o bueno, pacientes que tienen planteamiento de fertilidad, donde la distorsión anatómica es muy importante, donde los endometriomas son de gran dimensión y dificultan la punción ovárica para la obtención de la pesca de ovocitos. Ya el planteamiento quirúrgico en esta entidad
no era lo que se hacía anteriormente. Muy pocos son los casos que tienen indicación quirúrgica. En la segunda estación que has mencionado, que básicamente consiste en suspender la regla, ¿no? Sí. Como quien dice. O sea, ¿eso es posible mantenerlo en el tiempo durante 10, 20 años sin que... Completamente. No hay ningún problema. Si lo asociamos a terapia ADVAT. Sí, bueno, claro, evidentemente. Exacto. Con la terapia correcta. Con la terapia ADVAT no tenemos, que sería la suplementación con estrógenos, no es igual a una menopausia temprana. Claro, y luego estas mujeres, si se quieren quedar embarazadas, ¿qué? Ahí depende. O sea, antes se planteaba unas escalas de gradificación de endometriosis. Es decir, aquellas pacientes en las que veíamos una endometriosis en estadio 3 o 4, generalmente las que veíamos endometriomas, tenían menos probabilidad para lograr embarazo y se recomendaba directamente ir a una técnica de reproducción de alta complejidad, un in vitro o un FIT, un ICSI. Ahora, ¿qué ocurre? Se ha visto que depende. Pacientes que tienen ecográficamente ninguna evidencia, que no vemos endometriomas, no vemos ninguna característica ecográfica, también pueden tener una dificultad para el logro de embarazo. Hay algunas que lo hacen de forma espontánea, pero hay algunas que tienen dificultad. Entonces, yo lo que recomendaría es que si una paciente ya tiene diagnóstico de endometriosis, primero evaluar permeabilidad tubárica y el resto de los factores que conllevan a riesgo o no de fertilidad. Y si ya vemos que hay alteración de algunos, pues acudir de forma precoz a una técnica de reproducción asistida en una clínica de fertilidad acreditada. Vale, nos hemos centrado en la endometriosis como causa de dismenorreas fuertes, pero me imagino que quizás sin llegar tanto a ese nivel que puede provocar una endometriosis, habrá otros factores como ovarios poliquísticos que también tengan afectación en el dolor o no. Sí. En el dolor de regla. Adenomiosis, miomatosis de gran dimensión pueden conllevar a dismenorrea. En el caso del ovario poliquístico, depende. O sea, si es un ciclo no ovulatorio, teóricamente no debería ocurrir dolor menstrual. Pero pacientes que tienen ciclos muy irregulares y que evidentemente descaman endometrios más gruesos porque han estado ese tiempo sin tener menstruación, pues uno nota que son pacientes que tienen más dolor menstrual. Y bueno, después están los casos que son teóricamente fisiológicos, pero que en esa fisiología normalizada también hablamos de que hay un efecto inflamatorio y un ambiente inflamatorio. Actualmente se está postulando pues pautas con SAOS gatillo, con oligoelementos, suplementación con oligoelementos, y se ha visto que solamente con ello y sin necesidad de analgesia, pues las pacientes mejoran a lo largo del tiempo. ¿Es normal que duela más un mes que otro? ¿Hay variación entre varios? Sí, lo ves, ¿no? Sí, igual que un embarazo no es igual al otro, cada ciclo es diferente. Sí, y luego también, no sé si es un mito, ¿no? Ahora te has mencionado los embarazos, se suele decir, ¿no? Después de los embarazos te dolerá menos. Sí, es decir, si es una dismenorrea primaria, no que tenga una causa orgánica, sí hay una mejoría de la dismenorrea después de los embarazos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un cuellito que se enlongó, que se aperturó con el embarazo, y entonces la extracción de esa sangre no requiere de tantas contracciones para expulsar el endometrio. Entonces, usualmente sí, las dismenorreas primarias mejoran tras los partos. Vale. Bueno, pues ya lo han oído. Tener molestias puede ser normal. Sufrir por tener la regla no lo es. Así que si tienen dolores de regla que le están afectando a su vida diaria, por favor acudan al especialista, que se diagnostique correctamente y bueno, que no hay que sufrir, que no tenemos por qué sufrir, ¿verdad, Jessica? Para nada, se acabó. Se acabó sufrir. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Hasta a la ti. próxima.